están acompañando el día de hoy en este delicioso cafecito con Dios. Dios les bendiga. Bueno, vamos a empezar este cafecito con Dios, orando a Dios para que nos acompañe y para que sea el Señor hablándonos el día de hoy y poder meditar en su palabra. Padre Santo, Señor, gracias por este tiempo, Dios, por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos, Señor, Padre, para poder aprender, para poder buscar tu rostro, para poder recibir, Señor, un aliento de ti, de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú hablándonos, Señor, y que el día de hoy sea un día especial, Señor, donde empecemos de tu mano y que tú estés en medio nuestro, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Y quiero aprovechar este tiempo para darle un saludito a María Paula Sosa. Bendiciones, Mari. Gracias por acompañarnos. Y a todos los que se conecten, les invito a que también compartan este cafecito porque va a ser de edificación para todos aquellos que escuchen la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial que es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la tercera, o es conocido como la tercera persona de la Trinidad. Resulta que nuestro Dios se manifiesta, o sea, nos ha revelado a nosotros, los cristianos, sus hijos, de una manera muy bonita y de una manera muy especial. Y es a través del misterio de la Trinidad. Entonces conocemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. El Dios Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un poder, no, es una persona que tiene voluntad, que tiene mente, que intercede por nosotros, que nos guía. Es una persona porque incluso se puede llegar a contristar, según nos enseña la Escritura. Y hoy vamos a hablar un poquito más del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Quiero aprovechar este tiempo también para darle un saludo a Clary, para darle un saludo a María José y un saludo a ti, Amparo, que te estás conectando. Un abrazo grande y qué bueno poder reunirnos desde diferentes puntos de la ciudad, pero para una misma misión y es Jesús. Entonces, estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante conocerlo, porque el Señor es bueno y se nos ha manifestado de diferentes formas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y resulta que ellos siempre han existido, y ellos han existido desde siempre, cuando dice la creación, hagamos al hombre conforme nuestra imagen y semejanza. Es decir, que Jesús ya estaba desde el principio, y que el Espíritu Santo estaba desde el principio, y que Dios Padre estaba desde el principio, iglesia. Es decir, que Dios siempre ha sido y siempre ha existido, y no ha sido primero uno, después otro, sino que siempre han existido y han trabajado como un equipo. Recuerda que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y que recuerde usted que así que en el principio, en Génesis, el nuevo principio de Juan, nos habla acerca de Jesús era el verbo y el verbo era con Dios. Y en él estaban todas las cosas. Entonces vemos ese trabajo en equipo de cada uno de ellos, que cada uno va llegando y se va manifestando de una manera importante en nuestras vidas. Era necesario que Dios Padre creara todas las cosas. Era necesario que Jesús muriera por nosotros, por nuestra naturaleza caída de Adán y Eva, que ya el hombre pecó, pero había necesitábamos a alguien perfecto que redimiera nuestros pecados y que nos justificara de nuestra maldad con Jesús. Pero también dijo algo muy importante Jesús, cuando sus discípulos se acercaban a él y le decían, yo no los voy a dejar solos, es necesario que yo me vaya, habla Cristo, pero les dejaré un consolador. Y de hoy vamos a hablar. De hoy es este cafecito. ¿Por qué? Porque es importante entender, uno, que no estamos solos. Segundo, que Dios está con nosotros. Y una de las características que nosotros tenemos, si somos hijos de Dios, iglesia, es que nosotros somos los únicos. Si no somos hijos de Dios, no podemos conocer al Espíritu Santo. Y esto es un punto importantísimo si usted quiere saber quién es. Porque el Espíritu Santo es el que guía a los que son hijos de Dios.
Y eso lo dice la Escritura. El Espíritu Santo es el que guía a sus hijos. El significado de guiar es que literalmente el Espíritu Santo nos lleva de la mano a un destino. Eso significa guiar. Y solamente los que son hijos de Dios pueden ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si no somos hijos, si no hemos experimentado un nuevo nacimiento espiritual, como nos lo dice la Escritura, entonces no somos hijos. Y este misterio del Espíritu Santo de Dios no nos va a ser revelado. Aprovecho este espaciecito y le mando un saludo a Ladies, le mando un saludo a Yeselis. Qué bendición que estén con nosotros acompañándonos y comentándonos palabra de Dios en este tiempo, en este cafecito. Comenta, saluda, manda este cafecito a una persona que necesite esta palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, y a los que no están, que están conectados y que de pronto no los he podido ver en pantalla, también les mando un abrazo. Adriana, te mando un saludito porque sé que siempre te conectas y porque sé que debes estar escuchando esta palabra. Entonces vemos que el Espíritu Santo es importante para nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar y literalmente es el que nos lleva de la mano a un destino. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo está ahí orando por cada uno de ustedes, clamando. Y dice la palabra de Dios que Él intercede tanto por nosotros que aún los sonidos que usa el Espíritu son indecibles, que no se pueden decir con palabras. Ahí está el Santo Espíritu de Dios, solamente guiando, direccionando a aquellas personas que son hijas de Dios, aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento, aquellos que están en medio de esa búsqueda constante día a día para parecernos más a nuestro Padre. Yo quiero parecerme a mi papá, a Jesús. Y una de esas representaciones del Espíritu Santo es el agua. Y el agua simboliza un nuevo nacimiento espiritual. Ese nuevo nacimiento que el Señor nos ha pedido a cada uno de nosotros que tengamos para poder ser nueva criatura y para poder ser hijos. Yo quiero nacer, así como Jesús nació por el poder del Espíritu Santo. El Señor nos pide a nosotros un nuevo nacimiento espiritual, y eso lo podemos ver representado por medio de agua y por medio del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que queda atrás nuestra antigua vida para dar inicio a una nueva vida en Cristo Jesús. Es decir, que el Señor nos da la oportunidad de empezar nuevamente. Que el Señor, el pecado que teníamos queda ahí sepultado. Literalmente bautizar significa sumergir y dejar algo en una solución hasta que se produzca un cambio permanente. Es decir, que cuando el Espíritu Santo ya entra en nuestras vidas y ya está morando y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ya nosotros no somos los mismos. Permanentemente el cambio está ahí. Es una persona que fue llena del Espíritu Santo y no volvió a ser la misma. Recuerden que cuando Pablo también lo ministra a Ananías, le dice: yo vengo que tú recobres la vista, pero también que seas lleno del Espíritu Santo. Pablo no volvió a ser el mismo. Pablo fue Saulo en un tiempo pasado, pero ahora era Pablo. Entonces, no fue el mismo. El Espíritu Santo nos cambia de una manera permanente. Y también cabe decir que nosotros estamos llamados a producir frutos del Espíritu Santo, pero frutos que permanezcan. Es decir, que verdaderamente ha habido un cambio en nosotros. También quiero aprovechar y mandarle un saludito a la pastora Yole, que se está conectando, a Ada. Muchas bendiciones y qué bueno que puedan conectarse en este cafecito. Les mando un abrazo bien grande. Entonces, también el Espíritu Santo significa, ese bautismo del Espíritu Santo significa teñir una prenda y sumergirla para darle un nuevo color. Es decir, nunca más, iglesia, una vez hemos recibido el Espíritu Santo, nunca más vamos a ser los mismos. Somos totalmente diferentes y es un cambio que se debe a ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y el Señor quiere que el mismo Espíritu que estuvo en Cristo Jesús more en cada uno de nosotros. Y una de las representaciones del Espíritu Santo, que era el tema que quería traerles, es el agua. El aceite puede ser representado a través del agua.
Y eso lo podemos ver incluso que en el principio el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. El bautismo que el Señor nos pide, que nosotros seamos bautizados por medio de agua. Y quiero traerles ese versículo bíblico que dice Juan el Bautista, cuando dice que Él los ha venido a bautizar por agua, pero que va a venir uno más grande que Él y que no nos iba a bautizar solamente con agua, sino que nos iba a bautizar en espíritu y en fuego. Ese es el bautismo que Jesús nos ha traído el día de hoy. El agua es el simbolismo de la purificación, pero también debemos anhelar ese bautismo del Santo Espíritu de Dios, donde se nos promete y donde eminentemente sabemos que nunca más vamos a ser los mismos. Nunca más seré la misma Viviana. Ahora voy a ser una nueva Viviana, pero una Viviana llena del poder del Santo Espíritu de Dios. El Señor me ha dado una nueva oportunidad a través de su Santo Espíritu. Es que ya no puedo ser la misma. Y ahora el Espíritu Santo, como hija de Dios, me va a direccionar. Y vemos ese pasaje tan lindo que nos habla de que nos va a bautizar con el Santo Espíritu de Dios, pero también con fuego. Es decir, que el fuego también es una representación bien preciosa y bien bonita de lo que es el Espíritu Santo de Dios, el fuego. Entonces el agua representa la purificación de lo que hace el Espíritu Santo en mi vida. El Señor me purifica. Mis pecados quedan ahí en el fondo del mar. Ahí donde yo me bautizo quedan mis pecados. Yo me levanto haciendo el símil con la resurrección de Cristo. Me levanto una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Y recuerde usted que el que levantó a Jesucristo de entre los muertos fue el Santo Espíritu de Dios. Qué bonito, ¿verdad? El Señor a través de su Santo Espíritu nos da un nuevo nacimiento y nos levanta de entre los muertos para darnos una vida limpia y pura delante de Él a través y simbolizaba el Espíritu Santo a través del agua. Pero ahora también podemos ver el Espíritu Santo simbolizado a través del fuego de Dios, que simboliza, iglesia, la pasión por Dios. La pasión por ese Dios todopoderoso. Es decir, que hemos recibido el Espíritu Santo, pero no solamente quedamos en que ya no vamos a pecar, sino que el Señor aviva el Espíritu que está en nosotros y ese anhelo de buscar su presencia. Y resulta que en el Antiguo Testamento ese fuego no se podía apagar. Dios incluso había él mismo encendido un fuego y ese fuego tenía que estar día y noche encendido en el templo. Y los levitas, que eran los sacerdotes de ese momento, no podían dejar que ese fuego de la presencia de Dios se apagara, sino que día y noche tenían que estar ahí pendientes poniendo la leña y avivando ese fuego de la presencia de Dios. Entonces el fuego representa la presencia de Dios. Y si usted ha recibido el Espíritu Santo, iglesia, usted no puede dejar que ese fuego se apague. Usted tiene que estar constantemente en la búsqueda, en la presencia de Dios, yendo a la iglesia donde se proclama, donde se cae el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo? Porque la iglesia fue cuando por primera vez en el Pentecostés que se formó la iglesia, recibieron el Espíritu Santo, pero en forma de lengua de fuego, avivando el Señor a las personas que estaban ahí, a la asamblea de llamados que era la iglesia. Pero sobre todo, iglesia, dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3, ahí está el Espíritu de Dios. ¿Usted necesita más de ese fuego? Le invito a que se congregue en una iglesia cristiana para que reciba más de ese toque que el Señor solamente puede dar. Ese fuego que solamente lo puede poner Dios en su vida. Y de usted depende avivar ese fuego y que ese fuego se siga avivándose y siga llenándose. Entonces vemos el papel del Espíritu Santo. Usted sabe que usted está lleno del Espíritu Santo. El fuego no se detiene. Sigue, pero es su responsabilidad que no se apague. El fuego lo enciende Dios y es la llama que está encendida. Y un ejemplo de eso también, del fuego del Espíritu Santo y de ese altar encendido, es Elías. ¿Recuerda usted que Elías, cuando ya Israel estaba dividido como reino, y no solamente eso, sino que Israel había decaído, que no había un altar donde buscar la presencia de Dios, donde el Señor no recibía ni ofrenda, porque dice la palabra de Dios que el altar estaba
estaba decaído. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dijo Elías, uno de los profetas, a todo el pueblo: acercaos a mí. Que todo el pueblo, y se le acercó y restauró, dice la palabra, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es decir, que el pueblo de Dios no tenía ninguna relación con Dios, porque no había un fuego que consumiera ese holocausto, porque no había una búsqueda de su presencia. El altar literalmente estaba arruinado. Pero ¿qué hizo? Cogió 12 piedras de todo el reino, con eso edificó el altar, y eso está en Primera de Reyes capítulo 18. Cogió 12 piedras, y además de eso, que esas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel, y con eso hizo todo lo que tenía que ver con una nueva, representando la unidad y una nueva relación con Dios restaurada del pueblo de Dios. Entonces el altar también representa esa intimidad y esa relación con Dios que nosotros tanto anhelamos y que debemos cuidar. En otras palabras, también nosotros podríamos decir que nosotros somos el sacrificio. Según Romanos capítulo 12, versículo 1, somos el sacrificio vivo que entregamos delante de Dios, y que el Señor derrama ese fuego, como cuando lo hizo con Elías, que Elías oró, dice: Señor, que ellos vean, el pueblo de Israel, que ellos vean que tú realmente eres Dios. Señor, que caiga fuego del cielo que consuma este altar. Y no solamente Elías se quedó en poner el altar, sino que también puso mucha agua y derramó mucha agua en ese holocausto, también simbolizando la presencia del Espíritu Santo de Dios, y que Dios puede encender lo que usted menos piensa. Si usted piensa que usted no puede encenderse en la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice sí, sí puede encenderse. Y el Señor enciende ese fuego y esa pasión por Él. Ahora hablemos de otra representación del Espíritu Santo de hoy. Hoy traje el agua, hoy traje el fuego, pero también vamos a hablar acerca del aceite. El aceite también es representación del Espíritu Santo. El aceite es el que nos dice que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Cuando una persona estaba llena del Espíritu Santo o está llena, usted escucha muchas veces que esa persona se le dice que está ungida. Y es que el aceite representa literal esa presencia del Espíritu Santo. Y que se da solamente en la intimidad y en la adoración íntima con el Padre. Es decir, que si usted no ora, que si usted no busca al Señor, que si usted se la pasa, digamos, viendo televisión, no tiene una relación con Dios, no va a poder recibir esa unción que lo va a capacitar para hacer la obra de Dios en esta tierra. Es decir, que esa unción es valiosísima, es costosísima. A usted le va a costar mucho poder alcanzar esa unción que tenía Cristo para libertar a los oprimidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para pregonar el año agradable del Señor, para dar buenas nuevas del Señor. ¿Recuerda usted que cuando Jesús inició su ministerio, inicia con estas palabras? Y dice así: el Señor, por cuanto el Señor me ha ungido. Y ahí empieza el Señor Jesús a decir por cuanto a las funciones, ¿para qué lo ha ungido el Señor? Es decir, que el Espíritu Santo, con su unción, nos da una misión en esta tierra. Y nos va a proteger en esta tierra. Nos va a direccionar en esta tierra. Y mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y con todo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lucas 4:18, dice Cristo: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vemos la importancia, iglesia, de contar con la unción del Espíritu Santo. Vemos que sin unción no podemos ir a predicar como el Señor anhela.
vemos que sin unción no vamos a tener autoridad y tampoco poder, porque lo que tenía Cristo y se caracterizaba su ministerio en esta tierra, ungido por el Espíritu Santo, y para hacer toda esa lista de cosas que yo les dije, era la unción que brotaba en él y le daba en él una autoridad y un poder. Recuerde que en la Biblia quienes eran ungidos eran los profetas, eran los sacerdotes y eran las personas que tenían, y eran los reyes que tenían una misión y un propósito especial. Entonces, sin esa unción, sin ese poder, sin esa autoridad y sin que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, no podemos seguir y no podemos realizar la obra que el Señor anhela. Entonces, iglesia, estas eran las representaciones del Espíritu Santo que quería traerles el día de hoy. Aún faltan más, como el viento también, que el Espíritu Santo representa. Tal vez en otro cafecito continuemos con estas enseñanzas acerca del Espíritu Santo, que yo sé que van a ser de gran edificación. Hoy me gozo porque sé que nos conectamos bastantes y les agradezco a todas las personas que se conectaron, a Ladies, a mi mamá, a Clary, a Ampi, a María Paula, a Ada, a todos. Y sé que hay una lista larga que tal vez no lo puedo leer en este momento, pero mi corazón se goza de verlos aquí conectados en esa búsqueda del Señor, y le pido que el Señor avive esos corazones con su presencia y con su fuego. Señor, como te oraba Elías, que caiga fuego del cielo y que consuma este sacrificio, Señor, para que todo el pueblo sepa, Señor, que tú eres Dios. Así te pido, Dios, que caiga fuego del cielo sobre la iglesia Casa de Oración Pan de Vida, sobre estos hermanos cristianos, para que todo el mundo sepa que tú eres real y que tú eres Dios, y que en ti, Señor, está el Dios todopoderoso y no hay Dios por encima de ti, y tú eres un Dios que se deleita en hacer, Padre, realidad las cosas que son impensables e increíbles para el hombre. Yo te pido que ese fuego sea derramado sobre tu iglesia. Gracias a todas las personas que se conectaron. Para mí fue de gran alegría y de gran gozo verlos todos ustedes. A Lili Caicedo también te mando un saludito. Y muchas gracias por compartir conmigo este delicioso cafecito con Dios. Que Dios les bendiga.